Bueno, mis amigos, ya se comienzan a conectar todos ustedes, mis compañeros foristas de todas las semanas, especialmente los viernes, hoy acá en nuestro programa La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy estamos a viernes 15 de marzo del año 2024. Gracias a todos por conectarse con nosotros, asistir una vez más a esta presentación que hacemos acá ad honorem para toda esa gente interesante y toda esa gente que está siempre pendiente a lo que ocurre aquí en el mundo y a las opiniones que tanto yo como mis colaboradores pues vertimos, no solamente a través de esta plataforma, sino a través de YouTube, a través también de otros programas donde intervenimos dando nuestro análisis y nuestro punto de vista de lo que ocurre acá en nuestro mundo, nunca pues saliéndonos de la perspectiva de lo que es real, sino simplemente tratar de estar dentro de esos márgenes que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Recuerden, mis amigos, que en el segundo segmento, como de costumbre, estará con nosotros vía telefónica mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla, trayendo varios puntos interesantes del acontecer internacional que nos ponen, como también he dicho y menciono por muchas veces, que nos ponen en la expectativa de lo que es un mundo en cambio y de las cosas que están por suceder. Es importante que aprendamos a tratar de anticipar muchos de los movimientos que se nos acercan, y cuando digo movimientos que se nos acercan, es las condiciones en las que estamos viviendo aquí ahora, tanto el impacto económico como todo lo que está pasando en el medio ambiente y también en la situación política, donde quiera que usted esté, donde quiera que sea el país de origen o donde quiera que podamos vivir en tiempo, espacio acá en nuestro mundo. Así que importante señalar que siempre debemos estar al tanto de lo que es posible, ¿no? Hay cosas que nunca podremos saber, hay otras que no las podemos cambiar, pero definitivamente es importante que estemos siempre conscientes de lo que está evolucionando en nuestro entorno, para que estas cosas pues o no nos sorprendan, pero más que nos vayan a sorprender, que definitivamente nos cojan fuera de equilibrio y que esto pues pueda traernos grandes dificultades, ¿no? Dentro de todas esas vicisitudes que tantas veces pues aquí discutimos, tanto Orlando Pla como este que te habla Andrew Álvarez. Un abrazo a todos y bueno, vamos a entrar en materia en los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno. Hoy precisamente, mis amigos, el día de hoy comenzaron las elecciones en la Federación Rusa. Estas elecciones van a durar todo el fin de semana, desde hoy viernes 15 hasta este domingo 17 de marzo. El favorito para ganar las elecciones, lógicamente, es el presidente Vladimir Putin. No hay mucha oposición. Los candidatos principales como Alexei Navalny y otros más, pues algunos están presos, otros están exiliados y en el caso de Navalny pues ya no nos acompaña en este mundo. Así que ya sabemos muy bien que la línea de victoria dentro de las elecciones allá en Rusia es precisamente Vladimir Putin. Pero no crea que esto es muy fácil. Definitivamente Putin tiene que tener, demostrar un gran arraigo entre el pueblo. Es decir, me explico lo más breve posible para que podamos entender de qué se trata todo esto. No es que Putin vaya a ganar las elecciones, que obviamente las va a ganar, sino que las gane convincentemente. O sea, hay como 3 o 4 candidatos más que son candidatos de agua, ¿no? Que son candidatos que no tienen ningún empuje, ninguna fuerza dentro de estas elecciones que se corren este fin de semana ya en Rusia. Pero sí es importante para Putin que los oligarcas y que los ministros del Kremlin estén seguros de que el pueblo ruso apoya a Putin incondicionalmente, que no importa lo que Putin haga o decida en estos próximos 6 años, que sería obviamente su periodo de gobernación o de presidencia, no importa lo que Putin decida, el pueblo, el pueblo, la gente rusa, pues siga precisamente, los mandatos de Putin. Es decir, que si quiere entrar en una guerra más grande, entren, que si decide entrar en una guerra nuclear, pues que todo el mundo apoye hasta el final, ¿no? Ya usted sabe, a lo espartano. Pero bueno, dicho todo eso, definitivamente, pues hay que recordar que Putin ya lleva 24 años en el poder, ¿ok? 24 años de mandato en Rusia. Y esto se divide, como hemos explicado anteriormente, entre su presidencia y entre ser primer ministro, ¿no? Estas 2 posiciones que son las que él está corriendo después que Boris Yeltsin ya se quitó, salió de la política, entonces entró Putin por la puerta de atrás, un desconocido en la política de Rusia, y desde ese momento en adelante pues se convirtió en la figura cimera
en el hombre más poderoso de la nación y uno de los hombres más poderosos del mundo. Usted sabe muy bien también que aquí lo hemos explicado hasta la saciedad, cómo él ha alternado con algunos de sus socios el poder en Rusia. Y esto pues ha sido continuamente, específicamente con Dmitry Medvedev, que ha sido presidente y primer ministro de Rusia, y quien está en la actualidad pues está como viceministro precisamente de lo que tiene que ver con la seguridad de Rusia y los asuntos obviamente militares de la nación. Así que vamos a ver, no hay duda de que debe ganar, pero que debe ganar convincentemente. Convincentemente pues un 90% por lo menos de todos los votos para que los oligarcas, la mafia rusa, los ministros del Kremlin y todo aquel que pudiera dudar de la capacidad de control de Putin en Rusia, pues estén tranquilos, ¿no? Y digan, este es el que es, vamos hasta donde nos lleve, si nos vamos por allá, por la cuesta abajo, pues que Dios reparta suerte. Así que, dicho todo eso, vamos a otras cosas que están sucediendo y que nos ponen, como he dicho una vez más, a pensar más allá de lo aparente. Precisamente, continúan, mientras están las elecciones en Rusia, continúan los bombardeos allá en Ucrania, especialmente en Odessa. Usted sabe que la ciudad de Odessa es importante. Bueno, Odessa ha sido importante por décadas. Primeramente era un punto importante en el Mar Negro durante la Guerra Fría, donde los espías, tanto occidentales como del bloque oriental, pues obviamente tenían actividad. Hubo allí pues una gran actividad de la Agencia Central de Inteligencia, del MI6 británico, de la inteligencia francesa. Bueno, tenía gente que entraban precisamente por ese puerto de Odessa. Y era allí en Odessa donde tenía entonces el contraespionaje, la KGB. O sea, que es un punto neurálgico dentro de esa historia de la llamada Guerra Fría del siglo XX, como lo era Berlín también, allá ya más adentro en Europa. Así que es un escenario que siempre es importante. Y luego hay que recordar que en esta región de Odessa se construían y se hacían los barcos de guerra de la Federación Rusa y de la Unión Soviética. Lo sabe, ¿verdad? Pues bien, dicho eso, Odessa sigue siendo obviamente el puerto, el muelle grande para Ucrania, por donde sacan los granos, por donde llega todo tipo de mercancía, aún con el bloqueo que pueda haber naval de las fuerzas navales rusas. Así que es una posición importante que los rusos quieren controlar. Ellos quieren controlar todo el sur de Ucrania, ¿no? Para unirlo con Crimea, tener todo eso, Donbass, Crimea, Odessa, y por ahí seguir a Moldavia. O sea que ese es el plan seguido, ese es el plan a seguir, es la ruta que tiene, no solamente ha dictaminado el alto mando y la inteligencia rusa, sino las Fuerzas Armadas de Rusia. Así que ojo a todo eso, porque eso es lo que va a estar corriendo, hacia eso se va precisamente, y es lo que se quiere contrarrestar en alguna medida de que este golpe se pueda dar. Pues bien, allá en Odessa usted sabe que hubo un bombardeo, hace un día exactamente, ya se cumple un día de esto, porque recuerde que allá el tiempo corre de una manera diferente, porque allá el día comienza antes que acá, obviamente, por la rotación de la Tierra y todo lo que ya sabemos, ¿no?, sobre los horarios internacionales. Pues bien, allá en Odessa un bombardeo de misiles, específicamente misiles balísticos Iskander-M, que según dice la prensa ucraniana y según el gobierno ucraniano ha declarado, uno de estos misiles pues cayó en un área urbana de edificios, averió 10 edificios y obviamente le quitó la vida a más de 20 personas en este impacto y sobre 70 heridos. Así que los números de civiles, ninguno es militar o zona urbana, no área de bases militares ni unidades de combate, para aquel que diga que no, que eso no pasa, pues sí pasa. Y se sabe qué pasó. Bueno, aquí lo crítico es que el gobierno de Ucrania le está pidiendo a sus fuerzas militares que haya una venganza rápida, una vendetta inmediata a este ataque a Odessa. Porque dicen ellos que fue un ataque cobarde y terrorista de parte de las fuerzas rusas. ¿Por qué dice esto el gobierno ucraniano? Bueno, no solamente porque murieron 20 civiles, hay más de 70 heridos, sino que el primer misil hirió a la gente, obviamente, pero el segundo misil impactó en el momento en que habían llegado las ayudas médicas, los bomberos, los rescatistas. Cuando vino todo el mundo a ayudar, como ha pasado en otras partes del mundo, donde ponen una primera bomba para que estalle, y cuando vienen obviamente a ayudar a los heridos, entonces estallan los terroristas a la segunda. Pues desde ese punto de vista, los ucranianos dicen que esto fue un ataque cobarde, que el segundo misil se programó para que se disparara una vez llegaran las primeras ayudas a tratar de rescatar a los heridos y a los muertos, y que fue un ataque cobarde. Bueno, las guerras están llenas de eso, todas las guerras, sabe usted eso, ¿verdad? Todas las guerras son cobardes, son criminales, lo peor del ser humano sale a flote, todo eso lo vemos, no hay una guerra buena, no hay una guerra positiva, eso no existe, no existe, tal vez en Hollywood o tal vez en los juegos de video, pero no, la guerra obviamente es sangre, muerte y dolor. Así que vamos a ver qué pasa con esta situación de Ucrania, porque es un conflicto, como tantísimas veces hemos mencionado,
en el que se supone que se quiere llegar a la paz, pero nadie propone una paz o un acuerdo que pueda negociarse, y que tanto Ucrania como Rusia y otros países que están obviamente en la periferia, inclusive obviamente la OTAN y otros interesados, pues que estén de acuerdo a que se pueda correr, ¿no?, esta negociación de forma positiva. Bueno, algo similar ocurre también en la Franja de Gaza, y esto lo hemos hablado hasta la saciedad. Y la situación en Gaza, pues nuevamente sigue crítica. Aquí lo que viene en estos momentos es que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya le dio la luz verde a la ofensiva en Gaza. ¿Me explico? Bueno, en Gaza hace tiempo están bombardeando. Ahora la ofensiva va a ser en la ciudad de Rafat. Me explico brevemente. Hombre, aquí lo que ocurre es que ha habido bombardeos en Rafat. Sí, ha habido bombardeos selectivos, ¿no? Bombardeos de misiles, bombardeos aéreos, etcétera, etcétera. Pero la operación grande de entrar en Rafat, que según el FDI, ¿no?, la Fuerza de Defensa Israelitas, es donde está el último bastión de Hamas militar. Según ellos, y había mencionado yo aquí hace 2 o 3 semanas, hay por lo menos 4 batallones de combate de los milicianos de Hamas allí en Rafat. Y que ellos en estos momentos pues saben que como ese es el último reducto que queda, le van a dar con todo. Lógicamente, ya hemos discutido aquí muchísimas veces y todos ustedes están conscientes de que allá hay más de 1.5 millones de gazaltíes, ¿no?, de palestinos de Gaza, allí, y que están ahí empujados básicamente sobre la frontera con el desierto de Sinaí, en Egipto, y que pues no hay forma de sacarlos a ningún lugar. Bueno, según publica The Times of Israel, ¿no?, que esta es la versión israelita del Times, allá en Tel Aviv, en la capital israelita, el plan que trae Netanyahu no es solamente el plan militar, el plan ofensivo de barrer por el medio, ¿no?, a esta fuerza de volar los túneles, de inundar los túneles, que también es un peligro enorme por la cuestión geológica de las ciudades, inundar esto de agua salada, aparte de que contamina los pocos acuíferos que hay en esa zona desértica, etcétera, etcétera, sino que alegadamente tiene un plan. ¿Para qué? Pues este plan, obviamente, para la operación es desalojar precisamente a los gazaltíes de allí, es llevarlos a otro lugar. Ahora esto sería como diríamos, ¿no?, un desplazamiento enorme. Lo expliqué yo hace 2 o 3 o 4 semanas, hace tiempo atrás, búsquelo por ahí, debe estar obviamente en algunos de los programas, eso está en récord, de que definitivamente la movilización de 1.5 millones de personas, que incluyen mujeres, niños, viejos, enfermos, impedidos, etcétera, etcétera, no es una tarea fácil. Y que luego lo que se planea es que mientras se está trasladando a toda esa gente, según las declaraciones del Ministerio de la Guerra israelita, ¿no?, y trae al The Times of Israel, es que van a estar verificando quién es quién. O sea, tienen que verificar 1.5 millones de personas que no se cuele, que no se cuele un miembro de Hamas ahí. O sea, que usted va a estar en lo que usted vacía aquello allí de civiles y verifica si hay alguno que se ha infiltrado y se está escapando o está, qué sé yo, saboteando tras las líneas de guerra, etcétera, etcétera. Obviamente, toma un enorme tiempo. Y como he dicho, ya aprobó Netanyahu la ofensiva, ya hay la luz verde, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Dicho todo eso, también, mientras toda esa ofensiva se anuncia, ya sabe que van para allá y hay un cerco con la Franja de Gaza y hay un cerco alrededor de la ciudad de Rafat. Aquí hay otra cosa que hay que señalar, y es que hay una delegación israelita, ¿no?, del gobierno de Israel, una delegación de negociadores que están allá en la ciudad de Daja. Esto es allá en Qatar, en la República de Qatar, y allá pues se están reuniendo con los representantes de Hamas y alegadamente pues están tratando de llegar una vez más a una negociación para poder liberar a los prisioneros, ¿no?, a los secuestrados por Hamas y otras, como hemos dicho, otras milicias como el Yihad Islámico allá de Gaza. Esto es importante porque se va a esta reunión ya desde, con la visión que tiene Netanyahu y tiene la ultraderecha israelí, de que ellos no van a aceptar ninguna de las propuestas que hizo Hamas en los últimos meses. Nada, oiga y oiga bien, nada de lo que haya propuesto Hamas va a ser aceptado. Que Hamas va a tener que negociar de acuerdo a qué, de acuerdo a la posición, de acuerdo a los reclamos que tiene Israel. Nuevamente, pues esto a lo que nos lleva es a un trancado, ¿no?, una ficha trancada, porque Hamas no va a ceder a Israel, punto. Cuestión de orgullo, cuestión de honor, cuestión de lo que usted quiera, testarudo, te odio, no te quiero, bueno, lo que usted quiera. Cualquier explicación daría obviamente la respuesta. Así que ellos no van a permitir que Israel le imponga, ¿no?, que van a ser los acuerdos, que le imponga obviamente la rendición o lo que sea. Así que estamos preparándonos para lo que puede ser un enorme genocidio en la región de la Franja de Gaza,
con la muerte de miles y miles de civiles que están en transición, moviéndose allí, tratando de ubicarse hacia el norte de Gaza o a quién sabe a dónde los van a desplazar. Esa es la guerra, mi amigo. La guerra no es buena. Usted tal vez no ha vivido la guerra nunca. Digo, los países que vivimos la mayoría de nosotros en Puerto Rico, aquí no se sabe lo que es una guerra ni casualidad. Aquí sabemos los efectos de la guerra después, los efectos postraumáticos, y los muchachos y los veteranos que nos llegan, qué sé yo, flagelados, que nos llegan heridos, que nos llegan pues con algún tipo de daño corporal o mental. Eso sí lo conocemos muy bien. Pero la guerra cruda y desnuda aquí no se conoce en Puerto Rico y en muchos de los países que nos ven, o en los Estados Unidos per se. Usted no sabe lo que es una guerra, desde la guerra de independencia o desde la guerra de secesión. Así que no se vive en carne propia. Los veteranos sí vivieron la guerra. Y uno a través de ellos sabe el dolor y el horror que se vive en la guerra. No solo las imágenes, como he dicho, sino el olor de la guerra, que una vez usted lo siente, jamás lo olvida. Así que no voy a explicar eso, que lo he explicado tantas veces. Pero vamos a otra cosa, de esto que nos pone a pensar más allá de lo aparente. Mientras todo eso pasa, ¿no? Mientras toda esta situación de la operación esta, pues se está trabajando, hay algo que está sucediendo en los Estados Unidos, despierta durmiente. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Pues bueno, hay un comunicado que se ha dado, precisamente por las declaraciones que estuvo haciendo en la audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Gregory Guillot. Guillot, obviamente, es comandante a cargo de la defensa de América del Norte y del norte de los Estados Unidos, ¿no? Es uno de los principales oficiales del NORAD en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo importante es que este señor tenga una nota de discusión en el Senado de los Estados Unidos que nuevamente sirve como una alarma de seguridad nacional en la frontera con México. ¿Me explico? Mire, ninguna frontera en Estados Unidos es segura, lo sabía, mastique con las neuronas. La de Canadá tampoco, de hecho. Muchas de las células durmientes de terroristas que hay dentro de Estados Unidos no entraron por México, despierta durmiente, entraron por la frontera de Canadá, elemental. Pero obviamente por la frontera de México pues tenemos otros problemas, criminalidad, tráfico de droga, trata humana y 60 cosas más, tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, y siga por ahí la lista enorme de todas las crisis y situaciones que viene ocurriendo en la frontera sur, aparte de la gran cantidad de miles y miles de inmigrantes que entran por allí. Pero hay otra situación de seguridad nacional que ha dado obviamente este general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que nos trae para pensar, ¿no? Cuando Gregory Guillot habló esta semana, allí en el Comité de Defensa, o en el Comité obviamente de Audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, sobre la defensa de Estados Unidos, trae unos números alarmantes. Y estos números alarmantes son los siguientes. Mensualmente, 1,000 drones cruzan por la frontera de los Estados Unidos desde México. Oiga, y oiga bien, porque esto es importante y esto aquí en Puerto Rico ni de casualidad ni de rebote. Nadie habla de estas cosas. Lo que yo hablo aquí no lo habla nadie más. Acá uno que otro trata de copiar, hacer un clon baratex, pero aparte de eso nada más. Y no es golpe de pecho, es la realidad y ustedes lo saben. A lo que vamos. 1,000 drones, ¿ok? Al mes cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué tipo de drones son? Es para llevar droga, como hacen en las cárceles aquí en Puerto Rico y otras cárceles, que llevaban los drones con 2 o 3 decks de heroína o de coca y los tiraban, o fentanilo, lo que fue, los tiraban en el patio de la cárcel, y usted sabe que eso ha pasado innumerables veces. O son drones de vigilancia, o son drones de espionaje, o son drones que están usando los carteles para ver las vías de acceso que pueden tener en el desierto, ¿no? Por donde van a pasar los coyotes, o por donde va a pasar el cargamento de droga. Usted sabe que se han encontrado decenas de túneles en toda la frontera, desde California hasta Texas, toda la frontera de Estados Unidos con México. Ha habido decenas y decenas de túneles que han interceptado la DEA, que ha interceptado obviamente las operaciones especiales de frontera, ¿no? De la patrulla de frontera, entre tantas cosas más. Pero bueno, dicho eso, también esto trae la preocupación de que puedan ser drones de espionaje, que puedan ser de origen chino o de origen ruso, ¿sí? Que estén partiendo desde diferentes zonas del territorio mexicano y que estén utilizándolo, ¿no? Para evaluar las fortificaciones y las bases militares y el movimiento que pueda haber de seguridad en la frontera de Estados Unidos y la reacción inmediata que puedan tener las bases militares en toda esa zona. Y así que eso es lo que tira el general Gregory Guillot de la Fuerza Aérea, que ellos están pendientes a eso, ¿no? Que ellos han detectado ese movimiento, el NORAD, que alerta al Senado de los Estados Unidos que hay que tener algún tipo, ¿no? de contraoperación para poder bloquear, ¿no? Utilizar sistemas de microondas, sistemas de pulso electromagnético, diferentes tipos de equipos que ya son viables
y que pueden ser instalados en diferentes lugares de la frontera para tratar de bloquear el acceso de estos drones que entran a los Estados Unidos. No estamos hablando de drones como los drones militares que usted ve, Viper o Predator, nada de eso. Estamos hablando de drones más pequeños y otros tipos de drones que obviamente son drones espías. O sea, ya no solamente son los globos chinos de vez en cuando, sino ahora nos entran por la frontera mexicana. Un poco de agua. Permiso de usted. Bueno, siguiendo con el asunto, no es lo único. Mi madre, o sea, no es lo único. O sea, el mundo es complicado, lo sabemos todos, ¿no? Y aquí pasan cosas que usted jamás pensaría que ocurren, ¿no? Yo he dicho tantas veces, ¿no? Que la realidad es más fantástica que la ficción y que vemos eventos que continuamente están sucediendo en las narices de tanta gente y que la mayor parte de la gente está distraída, no sabe lo que pasa, ni le interesa. O sea, la gente está haciendo fila para comprar para el concierto de Bad Bunny, pero no saben que los pueden volar. En algún momento podemos volar por ahí para arriba y caer más allá del lado oscuro de la luna. O sea, la gente no se preocupa por nada de tantas cosas que son amenazas potenciales y otras que son amenazas ya vigentes. O sea, la gente vive enajenada en su mundo, con sus ideas, pensando que la luna de queso se come con melao. Pero el mundo hay que verlo de otra perspectiva. Y nuevamente, aclaro también, digo, no es que usted va a vivir su vida de ahora en adelante en un shelter, ¿no? Con aire 15, una máscara de gas, un contador Geiger, una cisterna de agua allá abajo, unas placas solares, escondido, esperando el fin del mundo, el apocalipsis nuclear, o que lo invadan, y usted es un prepper de estos fanáticos que no creen en nada y que cree que el mundo se acaba mañana, todos los días que amanece, el mundo se va a acabar. No es esa paranoia, pero sí una preparación inteligente. Esto es lo que tenemos que buscar. La forma inteligente de prepararnos para lo que pueda suceder, despierta, para lo que pueda ocurrir. Y obviamente hay que seguir el rastro de las tendencias que están ocurriendo internacionalmente y de toda esta discusión política, diplomática, de las intervenciones militares y de los surgimientos de todo este tipo de informaciones que te tienen que poner, hombre, a correr la cabeza y no a bobear, no a pendejarnos, sino despertar. Pues bien, aparte de todo eso que yo menciono, también una noticia interesante tiene que ver con el G7. El G7 tiró, le dio una comunicación, ¿no? Publicó, envió una comunicación sumamente fuerte, dura, directa, contra Irán. Oiga bien. Usted sabe muy bien que desde que empezó el conflicto, en el año 2022, el 24 de febrero de 2022, la operación militar especial que Putin pues organizó y que liberó en la invasión sobre Ucrania, desde ese momento no solamente se había hablado de que Putin había puesto sus armas nucleares, todas sus unidades nucleares en alerta, por si alguien intervenía o se metía, pues él meterle miedo a la gente o a cualquiera que quisiera intervenir en Ucrania, porque ya usted sabe la historia y no se lo voy a contar por enésima vez. Lo que sí es importante es lo siguiente. Mientras todo eso sucede, se decía, primeramente, ¿no? Para poner la cronología breve, primeramente Rusia decía que no iba a invadir Ucrania, o se lo olvidó. ¿Se te olvidó? ¿Quién mintió? ¿Quién? Dime. Vamos a hablar calzón quitado. Pues los rusos mintieron una vez más. Todos mienten. Este es un mundo de mentiras, recuérdate. Este es el mundo de desengaños. La guerra es mentir. ¿No sabía eso? La guerra es mentira. Es trabajar con mentiras, desinformar. Esa es la guerra. El que no hace eso pierde la guerra. Así que, obviamente, había que negarlo, aunque lo vieran los satélites, los aviones de reconocimiento los vieran, los espías lo dijeran y lo estuvieran viendo y alertaran a este muchacho, ¿no? Al actor este retirado y metido a presidente Zelensky, que para el colmo, y busque esta nota, busque, porque todo lo que yo le diga tiene que buscarlo meramente, pues usted no crea por fe, por mí no crea por fe. Yo sí, o sé o no sé, o sea, creer es para las gallinas que ponen huevos. Mire, mi amigo y mi amiga, Zelensky en aquel momento dice, yo dudo mucho que Putin me pueda invadir. Rusia, no, Rusia es nuestro amigo. Rusia jamás invadiría a Ucrania. Y lo dijo 1, 2, 3, hasta que le llegaron los rusos allá a las puertas de Kiev. Búsquelo, eso está publicado no 1, ni 2, ni 3 veces. Toda la prensa internacional. Haga un search. No del día 22, haga un search desde el día 18, 17 o antes, 1 o 2 semanas antes en adelante, y va a ver las veces que Zelensky negaba, que se cortaba las venas por Putin. Jamás, nunca nos haría eso. Bueno, pues pasó. Y Putin negó que jamás vamos a invadir Ucrania. Bueno, una mentira más, porque es un mundo de mentiras. Entendido eso, y que todos mienten, sea de Occidente o Oriente, para que no se me haga fanático de un lado ni del otro, hay que ser pues lo más objetivo dentro del análisis de estas cosas. Claro, nadie lo es totalmente, yo lo he explicado aquí y hay que aceptarlo. Todos tenemos algún atisbo, ¿no? de simpatía por una cosa u otra. La situación es la siguiente, mi amigo.
El G7, lo que había pasado con esto, ¿no? Que por eso voy al G7, es que también Irán estaba enviando los drones. ¿Es o no es así? Y lo sigue enviando. ¿Y qué decía Irán, qué decía Rusia? Dime, tú mismo, dime. ¿Qué decía Irán y qué decía Rusia? Que no habían drones iraníes. ¿Es o no es así? ¿Es o no es así? Claro, lo negaban. Aquí no están llegando. No, aquí no usamos drones de fabricación iraní. Irán decía, no, nosotros no hemos enviado nada para allá. Y usted masticó y se lo creyó y se lo tragó y juraba, esa gente dice la verdad. Fue un tonto útil. Obviamente lo hacían y lo siguen haciendo y ahora es voz populi. Todo el mundo sabe que es así. Antes, mientras no le veían las bolas al perro, pues nadie sabía lo que había. Pero bueno, aclarado el punto, ahí, a Chavo Prieto, bien coloquial, bien directo, pues ahora lo que hace el G7, los 7 países, las 7 economías más poderosas del mundo, que no es la OTAN, aunque estén en la OTAN, la mayoría de ellos, no todos están en la OTAN, pero la mayoría de ellos son miembros de la OTAN, ¿qué han dicho? Bueno, han advertido a Irán de que deje de estar enviando, porque según los registros que se tienen y según la observación y la vigilancia de la inteligencia internacional, específicamente las agencias principales de inteligencia, Irán está proveyendo de misiles balísticos a Rusia para la guerra en Ucrania, despierta durmiente. Ahora Irán ha aumentado la munición, ha aumentado el equipamiento, porque ya las municiones, ¿cómo diría yo?, arcaicas que envió Corea del Norte, pues ya se han usado en la artillería regular, ya se usaron en la metralla de los AK-47, pero los misiles sofisticados que pueden seguir utilizándose para ataques programados o ataques dirigidos contra Ucrania ya no vienen de Corea del Norte porque Corea del Norte no los tiene. Así que es Irán ahora quien envía este tipo de armamento. Bueno, el G7 le ha dicho a Irán, cese y desista. Cese y desista. Van a venir más sanciones económicas y van a venir nuevas medidas contra ustedes. Nuevas medidas drásticas contra Irán. Cese y desista de estar alimentando al ejército ruso con misiles balísticos. La cosa se complica. El mundo no es fácil, ¿no? Estamos aquí, obviamente, ante cosas que como he dicho, la realidad supera la ficción. Y para el que no crea, que diga, aquí nunca va a pasar nada, puede ser estar bojacho, ustedes saben qué. En té campana con Mavi cruzado y no sabe dónde está parado. En el mundo están pasando demasiadas cosas. Y ya lo único imposible es lo imposible en estos momentos. O sea, nada se puede en estos momentos descartar. No puede bajar la guardia. Hay que estar ahora atento a lo que sucede. Todos sabemos, y lo hemos hablado aquí muchísimas veces, tanto Orlando Pla como yo, de que una guerra termonuclear nos acabó a todos, ¿no? Que una guerra, por ejemplo, biológica a gran escala, aunque tuvimos un buen ensayo con el COVID, cosa que no voy a hablar aquí porque si no me quitan del aire y todo, aquí no se puede decir eso es tabú en las redes, pues bueno, ahí tuvimos un buen ensayo de armas biológicas y más económicas y por ahí vamos con otras cosas más para que despierta la gente. Ok, precisamente un día como hoy, 15 de marzo de 2011, en otros asuntos, comenzó la guerra civil allá en Siria. Sí, un día como hoy. Llevamos 13 años, oiga bien, 13 años desde el comienzo de la guerra civil en Siria. Obviamente ha habido la destrucción de la infraestructura en Siria, carreteras, ciudades devastadas, acueductos devastados, represas destruidas, la red eléctrica, el grill destruido, los pozos y la industria petrolera acabada. O sea, Siria obviamente está demolida. Y no solamente demolida porque el Estado Islámico haya tomado en algún momento durante ese periodo, desde el 2011 hasta la actualidad, prácticamente 3/4 partes de Siria, porque en aquel momento, y hay que hacer la memoria, el presidente sirio, Bashar al-Assad, se tuvo que atrincherar allá en Damasco, en la capital, estaba atrincherado. O sea, el Estado Islámico le iba a dar para abajo y le iba a cortar la cabeza a Assad, lo sabe, ¿verdad? Le iban a cortar la cabeza, no había break, sino es porque llega Mr. Putin, Super Putin, y obviamente ayuda al ejército de Assad, interviene, y usted recuerda que yo conté hasta los Obama que iban a bombardear a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Marina iba a bombardear a Damasco y posiciones militares debido a la cuestión de armas químicas, pero bueno, eso ya lo expliqué, no vamos a volver para atrás. Lo que sí es importante señalar es esto. Gracias a la intervención de Putin, obviamente, y los rusos ayudaron a retomar gran parte de las ciudades del oeste, del sur y del centro de Siria. Se lograron capturar. Recuerde que allí ha habido muchísimos grupos combatiendo, desde yihad islámico, que es una cosa diferente, los yihadistas allí son diferentes al Estado Islámico, a Daesh o ISIS, que es como también se le dice en inglés. Ahora bien, allí tenemos combatiendo no solamente el ejército de Siria, tenemos también las fuerzas especiales rusas, Spetsnaz, tenemos allí también a Wagner combatiendo, tenemos la fuerza aérea rusa, tenemos la marina rusa, toda esta gente ha intervenido
Básicamente, de esos 13 años, 11 años han estado teniendo operaciones. De los 13 años de conflicto, 11 años han tenido operaciones en Siria, en el territorio. Ahora, es importante también señalar lo siguiente. Oiga bien. Toda esta situación no empezó, obviamente, en Siria. Empezó en aquella famosa primavera árabe que yo he mencionado aquí tantísimas veces. Eso empezó por allá en Egipto. Empezó por allá por Egipto, por allá. Esto también corrió por otras regiones del norte, Libia, por allá en Libia ya tenía el problema del golpe de Estado contra Gaddafi. Eso corrió por todo el norte de África antes de llegar a Siria como tal. O sea que ya venía este proceso, había comenzado. Y todo esto por lo que traía obviamente y nos trajo esta primavera árabe empezó como dije, allá en Egipto, en Túnez y toda esta región, lo que trajo fue obviamente una guerra fratricida. Una guerra fratricida donde los sirios se han matado unos a otros, una guerra fratricida donde musulmanes y hermanos musulmanes se han matado, una guerra fratricida donde miembros de diferentes grupos étnicos y miembros de diferentes países han estado involucrados, una guerra fratricida de gente de la misma región, aparte de la intervención de Estados Unidos que apoyó a los kurdos, otro grupo bien activo, fueron los kurdos, obviamente, los del YPG, como se llama en español, YPG, apoyados por Estados Unidos, y luego en la época de Trump los dejó de apoyar, entonces Rusia vino y los apoyó y tomó las instalaciones que Estados Unidos construyó allí para las operaciones militares contra el Estado Islámico, pero bueno, esa es otra historia, no vamos a caer en eso hoy. Toda esa situación, ¿no? Ahí obviamente estaba el Yahish al-Fateh, que todavía están en la ciudad de Idlib, el Yahish al-Fateh, que es un grupo yihadista. Se distingue porque hace guerra con muchos otros grupos yihadistas. Me explico, esta gente se odian unos a otros, mi amigo. Despierta tu mente. Aquí, como hemos dicho, el Estado Islámico hace guerra con Al-Qaeda, el Estado Islámico y Al-Qaeda hacen guerra contra los talibanes, el Talibán y el Estado Islámico y Al-Qaeda hacen guerra contra otras organizaciones, contra los kurdos, contra medio mundo. Aquí todo el mundo, hay un odio sarraceno, como decían en la época de España. O sea, toda esa gente está en guerra. O sea, alguien quiere ser el gran califa, alguien quiere ser, como dicen, el alfa de todo, y mi visión del Islam es la que es, mi interpretación del Corán es la que es, y mi imposición política. Recuerde, un musulmán es una cosa, un islamista es otra y un yihadista es otra más. O sea, es por gradación. Y esto lo explicamos hace años atrás, ¿no? Musulmán, creyente obviamente en la fe islámica, en la fe que obviamente trajo el profeta Mahoma, enseñada en el Corán, que tiene gran parte del Pentateuco judío, y aparece hasta la Virgen María allí, Cristo o Jesús. Luego tiene al islamista, que muchas veces es un nacionalista árabe. El islamista es el musulmán político que cree en la Sharia, que cree en todo esto, en la imposición teocrática, como en Irán, los chiitas a su manera y su interpretación radical, que de hecho la novela Doom, que yo tengo aquí la película original y que están dando la segunda parte en el cine, está inspirada precisamente en el Islam chiita, no sunita, chiita, lo sabía, chiita. Por eso están esperando a que llegue el Mahdi, que llegue el Mahdi. No es otra cosa que la venida del profeta, la venida de Dios a la tierra. Así que ellos están esperando su propio, obviamente, Mesías. Así que ahí usted tiene un reflejo. Si va a ver la película, la va a entender rápido porque obviamente es reflejada en ese tipo de inspiración esotérica, aparte de la acción y la ciencia ficción. Bueno, dicho todo eso, y esto es importante para que ustedes conozcan de qué estamos hablando aquí, ¿no? La situación obviamente ha llevado no solamente a la guerra de los kurdos, ha llevado a la guerra de ISIS, del Estado Islámico y todo lo que ha estado destruyendo este país por todo este tiempo. Lamentable por demás. ¿Tiene solución? No, me parece que es la guerra sin fin. No, al igual que, bueno, Gaza podría tener un fin desastroso, obviamente, si esta ofensiva arrasa con lo que hay allí, la ofensiva en Rafah. Si se puede negociar algo antes y haber un cese de fuego. Fíjese que estamos ahora mismo en Ramadán y le ha importado un pepino angolo que esté en el Ramadán a la Fuerza de Defensa Israelita y a Netanyahu y a Israel le importa un pepino angolo. Crean el Ramadán o no, haga lo que sea, le damos para abajo y eso es lo que hay. Si usted se ha dado cuenta, lo que aquí hemos analizado tantísimas veces, ningún otro país árabe se ha metido para absolutamente nada. Nada. Los clérigos han hecho buche de dientes. Ningún clérigo musulmán ha salido al mundo. Vamos a levantarnos en armas a defender a nuestros hermanos musulmanes de Gaza. Nada. A nuestros hermanos árabes, palestinos. Nada. Siguen allá los hutíes. De eso hablará hablando ahorita. Siguen los hutíes haciendo su alboroto por allá y fastidiando la economía mundial. Recuerde que la economía depende de estos pasos, como dicen, de cuello de botella, como es
el estrecho allá o el canal de Panamá, que de las sequías todos sabemos que ha bajado el agua drásticamente, ha afectado la economía en alguna medida, y como está pasando en el Mar Rojo, obviamente, y el paso que puede haber hacia el canal de Suez. Todo eso, pues, en su momento lo hemos hablado hasta la saciedad. Bueno, dicho todo eso, otra nota importante para comunicarnos con el ingeniero Orlando Pla para entrar al segundo segmento de la otra realidad, y es lo siguiente. Bueno, usted sabe que en estas últimas 2 semanas el presidente francés ha estado en la boca, en la discusión internacional, Emmanuel Macron, por las palabras que dijo de que interesaba o que él sugería o que él creía que las tropas de la OTAN deberían intervenir en el conflicto de Ucrania. Y lo dijo así, pero luego dijo cosas aún más directas. Dijo que inclusive él pensaba que debería enviar soldados allá a Odessa, de lo que hablamos hace un ratito atrás, de la ciudad de Odessa, enviarlas allá para ayudar a defender Odessa, estabilizar la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Eso dijo Macron. Esto ha traído revuelo en Rusia, entre la OTAN, lo hemos visto inclusive entre diferentes miembros de la misma OTAN que han dicho que eso no se va a hacer, que es imposible. Otros miembros de la OTAN están bien animados y les gustaría meterse en el conflicto, lo sabes, ¿verdad? No hay unos cuantos, no Estados Unidos precisamente. Podríamos hablar de Finlandia, Suecia y Noruega, no, que por alguna razón están locos por meter a cambiar caña, no sé cómo, pero bueno. Así que usted se da cuenta que sí, hay gente que quiere, hay gente que no, hay otros que se abstienen y otros que calladitos empujan y, como dicen, dan la daga, la puñalada trapera. Ahora bien, ¿por qué Macron dice esto? Bueno, Macron hizo unas declaraciones que incluso publiqué en mi propia página y que diferentes cadenas de noticias internacionales han puesto, inclusive RT, Russia Today. ¿Qué dicen todos ellos? Bueno, lo que dice Macron es lo siguiente. Primeramente, la cuestión de Odessa, de las tropas Odessa, que eso lo dijo durante este mes y durante el mes de febrero, que ha estado obviamente en varias reuniones, en varios momentos, donde ha hablado no solamente con su alto mando, sino ha hablado con miembros de la OTAN sobre la posibilidad de intervenir en esto porque hay que frenar a Rusia. Macron es de la creencia de que si cae Ucrania se abren las puertas para Europa. Y tanto es así que, bueno, ¿qué ha dicho él? Bueno, Macron lo dijo bien claro, y en el video lo dice muy claro, ¿no?, ante las entrevistas que le están haciendo. Lo primero que él dice es que esto no es ficción, ni es nada raro, que en los últimos años todos vivimos en un mundo donde lo impensable sucede. Por eso este es un mundo donde, como he dicho yo hace un rato, la realidad es más fantástica que la ficción. Así que, según Macron, cosas impensables están sucediendo, y es cierto. Vean las noticias del mundo, dígame si eso no es así. Claro que sí. Por otro lado, advierte definitivamente que la guerra ya está en el suelo de Europa. Y es cierto, están peleando en Europa Oriental. Si en el suelo de Europa se está peleando la guerra. Y que es aún más preocupante que la gente no toma conciencia y el resto de los líderes europeos no despiertan al no darse cuenta que simple y llanamente, a menos de 1.500 kilómetros de la ciudad de Lviv, Ucrania, está a menos de 1.500 kilómetros de la ciudad de Lviv, de Estrasburgo en Francia. O sea que entre Estrasburgo, la ciudad de Estrasburgo en Francia, y Lviv, allá en Ucrania, hay menos de 1.500 kilómetros. O sea que están allá al lado. Dice, esto en un jalón los tenemos aquí. De hecho ha dicho, y la guerra está aquí, ya estamos en guerra. Y bajo ese planteamiento y visión de Macron, que uno creería que sería medio gallo bolo, pues parece ser que es el único que está sacando pecho. Pero recuerde, ojo, Francia nos ha llevado a muchas guerras, lo sabías, ¿verdad? Y Alemania. O sea, Francia nos llevó a Estados Unidos y a los occidentales, nos llevó a la Primera Guerra Mundial, nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, nos llevó también a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también nos metió de alguna forma, directo o indirectamente, en la guerra de Indochina en Vietnam. ¿Ok? Bueno, mis amigos, piensen más allá de lo aparente. Vamos a un momento con el ingeniero Orlando Pla. Ya está acá por aquí la llamada, me la trae Denise. En un momento vamos con Orlando. Aquí yo tomo un poco de agua con la venia a ustedes. Aquí Webmaster Carlos Figueroa a dar el corte para los amigos de YouTube. Usted manténgase aquí conectado con nosotros porque regresamos en unos segundos en la segunda parte de la otra realidad con el ingeniero Orlando Pla y los asuntos que tenemos para discutir. Así que un poco de agua aquí y regresamos rápido.